Buenos días, bienvenidos a este lunes 10 de agosto del año 2026. Mi nombre es Raúl David Chávez, estamos en Comercio TV y estamos arrancando la segunda semana del mes de agosto que viene cargadísima de mucha información porque obviamente ya entramos en una nueva fase donde vamos a ver realmente lo que sucede. Agosto ya nos dejó su primera semana, digamos, en el olvido y hoy arrancamos con una nueva. Obviamente, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Seguimos totalmente hablando esta semana con esa paradoja muy interesante que los futuros se muestran que están vistos en este momento, pero el mercado viene de, digamos, de unas de sus mejores semanas desde el pasado mes de abril. Eso ocurre mientras obviamente siguen aumentando y no disminuyen pues algunas de las preguntas más difíciles para los inversionistas que tenemos en este momento. Tenemos cuatro grandes fuerzas, digamos, en esta pantalla esta semana. Número uno, tenemos Irán y tenemos el estrecho de Hormuz. Obviamente sigue el conflicto. Allí tenemos el caso de Berkshire Hathaway, que está volviendo a comprar acciones. Digamos, el oro está rompiendo una tendencia bajista de varios meses y una Reserva Federal que esta semana vuelve a quedar atrapada entre inflación y el empleo. Y también empezaría precisamente, yo creo que por allí el mercado está subiendo mientras el nivel de incertidumbre sigue extraordinariamente alto. Estamos viendo que según informaciones y reportes que nos han estado llegando a través de toda la mañana, Irán negó el domingo pasado que está negociando, que esté negociando directamente con los Estados Unidos para terminar el conflicto y poder reabrir el estrecho de Hormuz. Y eso, ¿qué es lo que genera? Eso enfría definitivamente ese optimismo que habíamos visto la semana pasada cuando desde Washington se transmitía la idea de que un acuerdo podía estar bastante cerca. De hecho, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, había hablado incluso de una solución inminente, pero el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio también habían proyectado mucho de ese optimismo. Pero ¿qué estamos viendo ahora? Estamos viendo que Teherán está planteando condiciones mucho más duras. Vemos ese levantamiento de sanciones, esa retirada de las fuerzas estadounidenses y ahora también otras exigencias antes de poder normalizar completamente ese tránsito en el estrecho de Hormuz. ¿Qué sucede? Entonces, aquí viene la primera pregunta para el mercado, que yo creo que es bastante sencilla. ¿Será que Wall Street ya descontó o descontó demasiado rápido esa solución del estrecho de Hormuz? Y es una pregunta que por alrededor de 5 meses prácticamente pues hemos visto que el mercado de una forma u otra, por decirlo así, se ha hecho de la vista gorda con lo que está sucediendo con el estrecho de Hormuz y ha estado siguiendo cotizando y digamos, no asumiendo completamente ese riesgo del conflicto del estrecho de Irán. No hemos visto el petróleo dispararse, digamos, llegó a estar, digamos, en el punto máximo del conflicto, alrededor de los $100, pero luego de allí hemos visto que por lo menos en las últimas semanas ha estado controlado entre los 75, 74 y no pasa de los $80, pero yo creo que en este momento, al ver lo que está sucediendo, la historia comienza a sonar o a resonar dentro de Wall Street porque es una historia que va mucho más allá de lo que es el petróleo. Se lo hemos comentado muchas veces acá. Por ejemplo, si Hormuz permanece cerrado, pues obviamente o parcialmente restringido, por decirlo de esa manera, o vuelve a deteriorarse la seguridad marítima en la zona, el crudo puede recuperar esa prima geopolítica que ha estado, digamos, perdiendo durante estas pasadas semanas. Y si el petróleo sube, puede obviamente volver esa presión inflacionaria y si vuelve la presión inflacionaria, la conversación sobre las tasas obviamente cambia inmediatamente. Tenemos, por ejemplo, pues obviamente eso es la presión que le da de manera directa a la Fed. Es decir, mira, el estrecho de Hormuz puede terminar entrando directamente en la reunión de la Reserva Federal sin que ningún funcionario de la Fed tenga absolutamente nada que ver en la política exterior. Y esa conexión nos lleva al segundo gran tema de esta semana, la inflación. El mercado recibirá el CPI y el día miércoles y el PPI el día jueves. Y pocas veces dos cifras de inflación llegan en un momento con tantas interpretaciones posibles. La semana pasada conocimos un reporte laboral claramente mucho más débil. Veíamos que Estados Unidos perdió empleos en julio y eso redujo la presión para que la Fed siga endureciendo rápidamente esa política monetaria. Veíamos que se habían perdido alrededor de 23,000 empleos y había habido una corrección a los 108,000 empleos en general.
general. Pero aquí aparece el problema real. Un mercado laboral que no garantiza unas tasas más bajas si la inflación vuelve a acelerarse. Y aparte de eso, el día viernes también vamos a tener, pues vamos a ver también lo que viene siendo el, el famoso índice o el sentimiento del consumidor que va a salir el día viernes. Sabemos que es un medidor también que se hace para ver cómo lo está interpretando el público americano, pero también ese mismo día van a salir las ventas minoristas y eso también nos va a dar, digamos, una lectura completa. Así que tenemos miércoles CPI, jueves PPI y el viernes sentimiento del consumidor y ventas minoristas. Ahora, ¿qué pasa? Ahí destaca mucho esta presión, esta tensión, porque hay un desacuerdo, digamos, entre la propia Fed, y lo veíamos cuando habían 3 de los gobernadores de la Fed que estaban disintiendo digamos, de la idea de bajar las tasas y estaban más bien empujando la idea de que hay que subirlas y subirlas mucho más rápido. Eso va a pasar, o digamos, o qué debería ser la visión que van a tener en esa próxima reunión de la Fed. Por ejemplo, si el CPI, si el PPI sorprenden a la alza, obviamente la discusión sobre ese nuevo aumento de tasas puede regresar inmediatamente y si muestran, por decirlo así, una moderación en el alza, entonces cambia completamente porque el mercado entonces tendrá más argumentos para poder pensar realmente si la debilidad laboral digamos, está tomando prioridad en este entorno. Así que esta semana tenemos, digamos, un auténtico duelo entre lo que va a ser el empleo y lo que va a ser la inflación. Muchas veces nosotros acá, los que hablamos de economía, lo llamamos entre lo que va haciendo lo que va haciendo el mercado, no es la economía real, y la economía real no es los mercados. O sea, ambas pueden funcionar como dos entes completamente aparte y ambas nos dan una lectura realmente de lo que está sucediendo en la economía de una manera muy distinta. Y por eso cuando viene esta colisión, digamos que un choque de realidad, por decirlo así de esta manera, donde tienen que definitivamente cruzarse y ponerse de acuerdo para tener una interpretación mucho más alta. Y aquí yo quiero hacer también otra pausa porque digamos, para mí ese problema yo creo que será el dato más importante definitivamente para poder determinar si este rally de la semana pasada que estuvimos viendo realmente puede continuar. Yo creo que no será suficiente con que las compañías entreguen buenos datos. Hemos visto pues todos los últimos reportes donde la gran mayoría de las compañías, más de 80% de las compañías, no mentira, miento, más del 90% de las compañías que han presentado sus reportes financieros han salido con reportes positivos, pero ahora Wall Street necesita saber cuál será el costo del dinero utilizado para poder valorar esos resultados. Ahora también vamos a pasar la señal a algo completamente diferente, pero posiblemente igual de importante. Y es que tenemos, pues vamos a tener este, digamos, lecturas que estamos viendo a una de las compañías más grandes o más importantes, más influyentes dentro del mercado, que es Berkshire Hathaway, que está comprando otra vez, pero ya no con el tío Warren Buffett, sino con su nuevo director a la cabeza, que es Greg Abel. De hecho, algunas informaciones llegan de que Berkshire Hathaway aumentó 16% sus ganancias operativas durante el segundo trimestre y esto muestra con mucha fortaleza en lo que tiene que ver energía, ferrocarriles, manufactura y también está compensando ciertas debilidades en el sector de seguro. Para mí, yo creo que la noticia realmente importante no está en la cuenta de los resultados de la compañía, sino está en el comportamiento precisamente de Greg Abel. Por ejemplo, Berkshire terminó una racha de 14 trimestres siendo vendedor neto de acciones y compró cerca de 20,000 millones netos del trimestre. Esa cifra que siempre hacemos acá, digamos que de la cual hacemos mucho chiste y nos reímos, 20,000 millones es la nueva cifra, digamos, estándar para hacer todo este tipo de inversiones. Y eso merece muchísima atención. Durante varios años, una de las grandes historias alrededor de Berkshire fue su enorme acumulación de efectivo y el mercado se está preguntando qué tendrá que ocurrir o qué tendría que ocurrir para que Berkshire considerara que es momento de empezar a aparecer con esos precios suficientemente atractivos. Y yo creo que por primera vez en mucho tiempo tenemos una respuesta, digamos, no completa, sino una respuesta parcial. Greg Abel está encontrando lugares donde colocar ese capital y además Berkshire, hay que decirlo,
recompró 4.500 millones de sus propias acciones de la compañía y eso significa obviamente que Berkshire está diciendo que todo el mercado está, digamos, no esté diciendo que todo el mercado está barato. No sabemos realmente con qué información proporcionará aquí exactamente la compañía, ni exactamente dónde están concentrando todas esas compras, pero estamos viendo, digamos, un movimiento del portafolio para, digamos, no creo que sea para borrar la etapa y obviamente de Warren Buffett, sino para comenzar, digamos, una nueva reestructuración, una nueva visión hacia lo que es el futuro de la compañía. Pero si nos dice algo, yo creo que también que es bastante importante sobre la disciplina del capital. Mira, una de las organizaciones, por ejemplo, más conservadoras de Wall Street, dejó de acumular exclusivamente liquidez y volvió a actuar como un comprador neto. Y eso es importante porque cuando Berkshire cambia de comportamiento, vale la pena prestar atención porque eso nos sugiere de que ellos están analizando algo en el mercado que muchas personas de repente están desestimando, pero más allá de eso es que el movimiento es bastante grande y hace pues mucho ruido en el mercado. Ahora, miremos también a otro activo que está, digamos, enviando una señal distinta, que es el oro, y es algo a lo que tenemos que prestarle mucha atención porque el metal acaba de registrar su mejor semana desde el pasado mes de febrero y tiene una subida cercana al 7%. Pero yo creo que aquí lo más interesante no es solamente el precio. El oro recuperó su media móvil de 50 días, rompió la tendencia bajista que venía controlando el mercado desde el pasado mes de marzo y eso ocurrió después de su retirada espectacular de varios inversionistas. Los flujos acumulados hacia los ETF de metales, por ejemplo, habían llegado cercano a los 40.000 millones en el mes de febrero. Después veíamos que se desplomaron hasta aproximadamente unos 20.000 millones de dólares negativos y vemos una reversión de más de 55.000 millones según cifras brindadas por parte de Bear estrategas citados también por varios medios. Ahora, ¿por qué importa y por qué lo estamos mencionando? Porque es uno de los combustibles más poderosos en un mercado, digamos, no es tener demasiados compradores, sino es tener muy pocos compradores cuando el precio empieza a subir. Ahora, si el oro confirma esta ruptura, obviamente algunos inversionistas que abandonaron la operación podrían verse obligados a regresar y ahí obviamente hay una ruptura técnica que puede convertirse en un movimiento de posicionamiento para el oro. Pero obviamente tampoco creo que debemos de romantizar el oro porque como le comentaba con los reportes que estamos esperando, si el CPI sorprende al alza y los rendimientos reales vuelven a subir, ese breakout obviamente tendría una prueba bastante rápida, pues casi que inmediata esta misma semana y por eso todo vuelve a conectarse. Hormuz influye en el petróleo influye en la inflación y la inflación influye en las tasas. Las tasas influyen en la tecnología, en el oro y en las valoraciones y mientras todo esto ocurre, Berkshire empieza a a comprar acciones después de más de 3 años como un vendedor neto. Así que ese es el tablero que tenemos para el día de hoy en Wall Street. Así está abriendo este lunes y quiero terminar con esta idea para arrancar esta semana. La semana pasada fue extraordinariamente buena para los índices, pero las próximas sesiones probablemente nos digan qué tipo de rally estamos viendo. Si el CPI coopera, si los rendimientos permanecen contenidos y si Hormuz no vuelve a deteriorarse, el mercado definitivamente tendrá argumentos para seguir defendiendo los máximos. Si el petróleo rebota con fuerza y la inflación sorprende al alza, definitivamente la narrativa puede cambiar rápidamente de crecimiento de tasas a tasas más bajas o crecimiento enfrentado nuevamente con un costo de capital más alto. Así que hoy, digamos que no miraría solamente si el Dow abre en verde o en rojo, yo creo que miraría si el petróleo, si el bono de tesoro a 10 años, el oro o la curva de expectativas de la Fed cuál va a ser la reacción, porque esas 4 pantallas probablemente nos van a decir mucho más sobre el resto de lo que va a suceder el mes de agosto y obviamente los puntos que gane o pierda el índice en esta semana. Así que vamos a ver con todo lo que nos viene, una semana bastante cargada, con mucho movimiento acá en Buenos Días Wall Street, acá en Comercio TV y con esto ponemos la mesa
para todo lo que viene. No se despegue porque venimos con muchísima más información después de una breve pausa.